los estados que crearon el Estatuto de Roma. Esos tienen la obligación de hacer que se obedezcan los dictámenes de la Corte. Pero el detenido tiene todos los derechos de la defensa que están reconocidos a nivel internacional. Es decir, es una corte que tiene los estándares más altos de integridad, no solo en constitución de sus salas por magistrados, sino en los procedimientos. Existe todo un sistema de defensa de los derechos del acusado, y una característica muy peculiar de esta corte penal es el rol que se da a las víctimas. A diferencia de otros tribunales, en el caso de la CPI, las víctimas tienen no solo la posibilidad, sino incluso la opción de poder contribuir a las discusiones en el procedimiento. Se respeta sus derechos y se busca darles incluso reparaciones al final del juicio. Ahora, lo que no me queda claro es la decisión de qué caso pasa a la Corte Penal Internacional, porque obviamente si un tribunal, o sea, aquí estamos hablando básicamente de cuando un tribunal local ha fallado, ¿ya? El tribunal es parte de los países, digamos, que somos república de un órgano judicial, pero esto es una determinación del Ejecutivo, por lo que veo. Entonces, hay dos órganos que en un país van a estar, digamos, cierto, en momento determinado en un impasse, ¿no? Bueno, la Corte va a investigar cuando en un caso determinado el Estado no haya podido avanzar en las investigaciones. El fiscal tiene los elementos de juicio, va a recopilar la evidencia, va a trasladarlo a la sala de cuestiones preliminares, que está integrada por 3 magistrados. Y ellos son quienes van a tener que determinar si se ha llegado a cumplir con los requisitos que prevé el estatuto, si el delito es de la gravedad del caso que prevé el estatuto y si se ha pasado el umbral que se precisa para que la Corte pueda tener conocimiento de esa causa. Es decir, existe un sistema de filtro judicial que va a determinar si el caso amerita ser considerado por la Corte o no. Existe en este momento, usted me habló del caso Uganda. ¿Qué otros casos hay en la Corte Penal Internacional? En este momento tenemos cinco situaciones, todas en África. Tenemos el caso de Uganda, el caso de Congo, el caso de Central African Republic, el caso de Kenia. Esto es una y de Sudán. ¿Esto es una coincidencia que sean países pobres y subdesarrollados? Porque no veo países desarrollados que estén en condición de entregar su justicia a una Corte Penal Internacional. Es que, bueno, tenemos un apoyo político muy fuerte en África, entonces tenemos muchos estados partes en África, y como todos sabemos hay guerras, hay problemas en África, entonces es una coincidencia de una manera, pero no solo. No hay un caso que se haya dado de un país desarrollado de Europa que haya tenido que recurrir a la Corte Penal Internacional. Todavía. En este momento no hay una examinación preliminar en el caso de Georgia. Georgia. Sí. ¿Podría tratarse, digamos, que este Corte Penal Internacional puede resultar finalmente solo efectiva para aquellos países con estados relativamente fallidos o estados muy pobres? No, la idea, la filosofía de la Corte es un fortalecimiento de la lucha contra la impunidad también al nivel nacional. La idea no es que tenemos la cantidad más grande posible de casos ante la Corte, pero sino que los estados cumplen con su obligación nacional de investigación y prosecución. Ajá. Vamos al corte. A mí todavía me quedan alguna duda, digamos, que me parece importante resolver en los próximos bloques. Ya volvemos. La prensa recogió la llegada de ustedes una frase más o menos así que dice: estos funcionarios internacionales han venido a desmitificar y aclarar en relación al Estatuto de Roma. ¿Qué hay que desmitificar? Bueno, es una tarea muy grande para desmitificar. Me parece que hay en muchas situaciones, en muchos países hay una falta de información, de educación y a veces de desinformación. No es un problema de este país, es un fenómeno muy general y muchas veces hay los conceptos básicos de la Corte muchas veces no se entienden.
Por ejemplo, que el principio de complementariedad. Pero me imagino que uno de los mitos que hay es que se pierde soberanía. Sí, esto es un mito, sí. Ese es un mito. Sí, porque la CPI es una extensión de la soberanía nacional. Es una decisión soberana de cada asamblea del mundo para adherirse o no al Estatuto de Roma. Y si lo hace, es una extensión de la propia jurisdicción nacional. Y dice, si un momento dado, por razones imprevisibles en este momento, nosotros no somos capaces de de cumplir con nuestra obligación de investigar, le damos esta competencia a esa Corte como extensión de nuestra soberanía. Ok, ¿qué otro mito importante hay? Aquí tenemos el mito de la retroactividad. Sí. De que al adherirse a esta Corte Penal Internacional, Sí. los todas quienes estuvieron involucrados en situaciones delictivas, en guerra, pudieran, digamos, llegar a la Corte Internacional. Sí. Eso es un aspecto muy importante que se discute en este país, pero en otros también. Y la situación jurídica, el Estatuto de Roma, son muy claras. No hay retroactividad en el Estatuto de Roma. Es decir, que la competencia de la Corte empieza en el momento de la entrada del vigor del Estatuto para el Estado de que hablamos, en este caso de El Salvador. Entonces, hablamos de la competencia para crímenes cometidos en el futuro. Eso, porque yo he escuchado eso, pero la gente que tiene algún temor no lo cree. ¿Eso cómo se comprueba? ¿Eso está en el estatuto? Está en el estatuto, en el artículo 11 y en el artículo 24. No hay ninguna duda jurídica, pero yo entiendo que hay un temor político que hace falta un debate político y una explicación, pero la situación es muy clara, es un debate que otros países tuvieron, como Chile, por ejemplo, que tenía un debate muy complejo, muy largo sobre el tema de retroactividad. ¿Qué pasó con Chile al final? ¿Se adhirió o no se adhirió? Sí. ¿Ya se adhirió? Sí, 2009, el año pasado. El 2009. ¿Y ningún caso chileno de tiempo de la dictadura fue llevado a la Corte Penal? No. Bueno, y eso cabalmente... No es posible. ¿Ah? No es posible. No es posible. No hay retroactividad. Bueno, ese es un tema que tú entenderás mejor, tú eres sudamericano. Sudamérica tuvo muchos años de dictaduras, de autoritarismo,